Miren, el craso error para mí que se ha cometido con la elección de las vicepresidentas, y no quiero que tomen esto como una crítica aligüeña, ¿no? De la selección de las candidatas, viene dado por el contexto en que ocurre. Ingrid Mendoza, viuda de Pérez, Reinaldo Pared Pérez, viuda de Pared, fue esposa de uno de los principales líderes, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, el último senador que tuvo el PLD de la capital, secretario general más longevo en esa posición, ¿verdad? Conjuntamente con el presidente más longevo que tuvo el PLD, que fue Leonel Fernández. O sea, que duró más tiempo en el cargo. Independientemente de la situación política o personal que tuviera Reinaldo Pared Pérez, directamente en la última etapa de su vida política con Danilo Medina, lo cierto es que Reinaldo desarrolló su vida política completa en el PLD. Y yo voy a hacer la similitud, no por el perfil político, sino por el tiempo político, a doña Peggy Cabral y Peña Gómez en el PRD. Doña Peggy se ha mantenido en el PRD, en las siglas del partido de su esposo, independientemente de las diferencias internas que pudiera haber tenido Peña Gómez en su momento, y luego de la partida de Peña Gómez, independientemente de las diferencias internas que tuvieran los líderes que heredaron ese PRD. Léase Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Y es entendible por doña Peggy, porque irse para un PRM no sería continuar el legado o por lo menos la casa donde habituó políticamente su esposo José Francisco Peña Gómez. Lo más pragmático de doña Peggy habría sido, en caso de retirarse totalmente de la política y apartarse del PRD o seguir ahí en esa casa. Lo mismo, por lógica, ¿no? Por un sentido de legado, ¿no? De historia, de memoria política, se le podría decir a doña Ingrid, independientemente no quiero hablar de juicio de valores personales, sino políticos. Su esposo, toda su trayectoria política, buena o mala, con o sin diferencias, la hizo en el PLD. La entregó en el PLD. Y el propio Reinaldo en ningún momento contempló irse de ese partido. Aunque lo hayan hablado en el seno de su familia, al final terminó su carrera política en ese partido. Inclusive hay un salón en su nombre, duró varios años en ese partido. Sin hablar del error histórico que pudiera considerar algunos, sí o no, de Leonel también de irse del PLD. Pues estamos hablando en el caso de Reinaldo. Ingrid Mendoza, en términos políticos, ¿verdad?, es una extensión de su esposo, de Reinaldo Pared. Y el hecho de que Ingrid se fuera, por ejemplo, a lo interno, a apoyar a Leonel en su momento, en el PLD, eso era imposible que se desprendiera y afectara la carrera política de su esposo Reinaldo Pared Pérez. Que Reinaldo se lo permitiera en vida. Perfecto, ok. Pero ahora, luego de la inexistencia física de Reinaldo, volver a irse con Leonel en contra del partido donde terminó su esposo, es, desde mi punto de vista, un error histórico del legado político que pudiera dejar que tiene Reinaldo Pared Pérez. Que donde se le va a recordar, donde se le va a reconocer, es en el PLD. Lo pragmático habría sido no involucrarse políticamente. Involucrarse ahora se ve como un desquite, ¿no? Algo ya personal, no político, no pensado, de Ingrid con Danilo Medina. Y yo no digo esto porque no encuentro razón alguna, cuando usted analiza políticamente esa decisión de Ingrid, ¿qué le pudo haber ofrecido Leonel Fernández para que ella aceptara eso en esta altura de juego de su vida? Salir a militar políticamente y tomar una posición que evidentemente es muy cuesta arriba que se materialice, que ella sea la vicepresidenta del país. Y no solamente eso, sino la posibilidad de heredar el legado
o el liderazgo político de una candidatura con Leonel Fernández. Yo no veo ninguna otra cosa que la propia doña Ingrid Mendoza le pidiera a Leonel Fernández que no sea la garantía de que no se va a aliar con el PLD de Danilo Medina. No veo otra. Entonces, el mensaje que manda Leonel Fernández con la inclusión de Ingrid como vicepresidenta es, a mi modo de ver, un cierre a la alianza. Un cierre. Vámonos cada quien por su lado y vamos a ver quién sobrevive en esta vuelta. No es táctico, no es estratégico, pensando en real y efectivamente competirle al partido de gobierno. Esta acción es una declaración de guerra al PLD. Lo que quiere decir que la Alianza Rescate RD, luego de esta acción, no tiene para dónde coger. No tiene para dónde ir. No tiene para dónde buscar. Y si vemos en el PLD la decisión de Abel Martínez de elegir a Somaira Cuello, que viene del sector de la sociedad civil, una técnica, igual que Montalvo, una pieza clave en el gobierno de Danilo, pero a nivel técnico, no político. Entonces, cuando tú eliges un vicepresidente, un compañero de boleta, lo que prima es la estrategia política de lo que tú necesitas. Y si tú como candidato lo que necesitas es crecer electoralmente, en poco tiempo, tú colocas una figura con arrastre y con reconocimiento nacional. Si no, pregúntale a Gonzalo por qué eligió a Margarita Cedeño de compañera de boleta. Cuando su estrategia táctica no es esa, sino usted apoyarse en su liderazgo y constituirse en el único líder de su partido y que nadie le haga sombra, entonces usted elige un candidato que ni fu ni fa. Si no, pregúntele a Leonel Fernández con Ramón Alburquerque, con Rafael Alburquerque, perdón, en su momento, o luego cuando enfrentó a Gonzalo, cuando eligió a otra señora, esa Selma, en la misma Fuerza del Pueblo. ¿Dónde está esa señora hoy? No es parte ni siquiera de ese partido. Porque Leonel Fernández siempre ha apostado a que él es la cara de ese proyecto, no como el PLD, que tiene varias personas que aspiran, ¿verdad?, que tienen proyectos presidenciales. En la Fuerza del Pueblo no hay un solo, Leonel Fernández. En el equipo de Leonel siempre hubo un solo, Leonel Fernández. No tenía delfines. Quien vino con eso fue Danilo Medina en el PLD. Sus delfines. No digo que aspiren en lo que quieran, no. De lo que están del equipo del que aspiren, el que él quiera. Evidentemente, eso lo han manejado así. No solamente Danilo, sino Leonel también. Entonces, el lado oscuro de estas vicepresidentas, y aquí yo incluyo inclusive a doña Raquel Peña, actual vicepresidenta de la República, que ustedes recordarán que la están manejando. Y muy bien que la manejen, porque es una excelente gerente, ha demostrado serlo. Pero no se escapó de sus escándalos al inicio del gobierno. Ustedes recordarán que ya es la jefa de la Comisión de Salud. Y todos los bandos de salud que se le pegaron a Plutarco Arias en su momento, ¿verdad? Y al saliente ministro de Salud también, Daniel, no recuerdo el apellido, se hablaba de ellos, pero la jefa del sistema de salud dominicano en el gobierno de Luis Abinader es Raquel Peña. Y salía hasta en la sopa. Necesitaban una gente en el Ministerio de Medio Ambiente, Raquel Peña. En tal sitio, Raquel Peña. En Educación, Raquel Peña. Tanto que la gente dijo, pero ven acá. Y no hay más nadie en el gobierno. Cuando le criticaron eso y ya estaban poniendo en tela de juicio y la veían como un pulpo a una pieza tan importante como Raquel Peña en lo estratégico de su proyecto presidencial de Luis y en su gobierno, porque ha demostrado ser una gerente espectacular, entonces la protegieron. No, Pérez. Ya, con las funciones que tiene basta, y si hay una vacante, necesitamos poner una gente para que apague un fuego, no utilizaremos la figura de la vicepresidenta porque ella tiene una buena imagen como gerente. Le estamos haciendo daño con eso. Y la manejaron, ¿verdad? Pero Raquel Peña, aunque es una pieza clave económicamente para Luis,
políticamente, al interno del partido, no representa sombra y no causa ruido. Nadie la objeta. No es lo mismo que Luis eligiera a Carolina o a David Collado. Ahí se mete en un problema. Por eso repite con Raquel. Porque Raquel entró en un contexto que no competía con ninguno de los que tenían proyectos presidenciales. Entonces, ¿qué es lo que yo digo para cerrar mi intervención con esto? ¿Por qué le hago este preámbulo? Porque lo oscuro que hay detrás de todo esto es un aparente acuerdo no escrito, posiblemente verbal, entre las fuerzas políticas. Y cuando hablo de fuerzas políticas, hablo de fuerzas de verdad. Jefe político, presidentes y expresidentes. Donde Abel aparentemente no tuvo otra salida que colocar a Soraima ahí. No tuvo otra salida por la puja interna que había en el PLD. Leonel Fernández pone a Ingrid para mandarle un mensaje a Danilo. Danilo, bueno, tú lo que me estás pichando el juego, porque si tú ahora te vas a radicalizar porque no quieres alianza, bienvenido sea, porque el que no quiere alianza en principio soy yo. Eso es lo que le va a responder Danilo. Entonces ahí está el tranque dado. ¿Y a quién beneficia eso? A Luis Abinader y el partido de gobierno. Danilo no lo sabe. Leonel no lo sabe. Claro que lo saben. Entonces, el acuerdo tácito, el acuerdo no escrito, el acuerdo verbal de estos expresidentes, de los jefes de Estado, ¿cuál es? Se lo dejo de tarea. ¿Qué gana Leonel? ¿Qué gana Danilo? ¿Y qué gana Luis? Es más, yo le voy a decir que gana Luis. Luis gana tener cancha abierta para su reelección. Eso gana Luis. Ahora, ¿qué gana Leonel Fernández? Miren para la capital. ¿Qué gana Danilo Medina? Miren para el Ministerio Público o para la Constitución. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, pero sobre todo activen la campana de notificaciones para que les siga llegando mi contenido.